Bienvenidos al segundo módulo de la capacitación sobre las responsabilidades del Comité de Supervisión. En esta sección, usted aprenderá sobre las actividades de monitoreo de administración. Aquí, su papel es de monitor de control de calidad. En su papel como monitor de control de calidad, usted supervisará las actividades periódicamente. Este seguimiento es la pieza clave para una cooperativa de crédito sana y segura. Este papel es importante porque, cuando se hace bien, garantiza que prácticas de administración y procesos salvaguarden los activos de los miembros. Usted revisará las cuentas de los miembros, préstamos y declaraciones financieras de la cooperativa de crédito a fin de buscar errores, cumplimiento y posible fraude, solo para nombrar unas pocas áreas. El papel de monitoreo asegura también que la junta directiva funciona en el mejor interés de los afiliados. Notará en la muestra del plan de trabajo que seguimiento de la auditoría y determinaciones de examinaciones previas figura para cada mes de actividad. Este papel de monitoreo verifica también que la administración lleva a cabo las políticas aprobadas. Diferencias entre la política y la aplicación actual representan un riesgo a la cooperativa y deben abordarse lo antes posible. Un ejemplo de esto es una cooperativa de crédito que tenga una política que requiere la recopilación de títulos para los préstamos de autos antes de que el préstamo pueda ser desembolsado, pero tiene archivos de préstamos en los cuales faltan títulos de autos. Por último, la función de supervisión permite correcciones oportunas a los problemas encontrados antes de que consecuencias sean impuestas. Por ejemplo, un comité de supervisión que sea activo evita que la cooperativa de crédito sea sujeta a elementos de un documento de resolución del examinador o examinadora del NCUA, como en caso de los títulos de autos faltantes. Correcciones oportunas también mejoran las posibilidades de tener una auditoría anual favorable. Revisemos qué es lo que conlleva monitorear las actividades de administración. Primero, el comité desarrollará un plan de trabajo anual para el comité. Este plan designará cuáles miembros del comité completarán qué asignaciones. El plan también detallará las actividades y fechas asociadas para cada una. En la diapositiva siguiente, usted verá una muestra de un plan de trabajo de la guía de comité de supervisión. Una vez que el plan de trabajo se establezca, los miembros deben seguir el cronograma, completando sus tareas y documentando la finalización de los papeles de trabajo. Papeles de trabajo son listas, notas, hojas de cálculo o cualquier otra herramienta que utilizará para demostrar e informar sobre el trabajo realizado. Usted verá dos muestras en las próximas diapositivas. Los resultados de los trabajos de monitoreo continuo deberían ser reportados a la junta directiva al menos trimestralmente, preferiblemente de forma mensual. Si cualquier inquietud importante fuese identificada, debe ser destacada en el informe del comité de supervisión a la junta. El comité debería supervisar la respuesta de la junta directiva para asegurar que el problema haya sido resuelto completamente. Finalmente, en toda su planificación, revisión y monitoreo, usted operará independientemente del personal. Por ejemplo, el personal no debería obtener el cronograma y saber cuándo usted llevará a cabo un arqueo de caja. Ellos tampoco pueden elegir qué préstamos revisará. ¿Y qué documentación va a utilizar para demostrar el trabajo del comité en esta área? Bueno, el plan de trabajo del comité es el primer comienzo. En esta diapositiva, usted ve la muestra del plan de trabajo en el apéndice 4A de la guía de comité de supervisión. Este cubre 12 meses de actividades diversas en las cuales un comité podría trabajar. Notará que asistir a la reunión mensual de la junta y seguimiento de la auditoría y determinaciones de examinaciones previas figura para cada mes de actividad. Una vez más, esta es una muestra solamente. Su comité debe crear su propio plan, o comenzar con esa muestra y editarla para incluir actividades basadas en las necesidades de su cooperativa de crédito. Una de las mejores cosas de la guía de comité de supervisión es el detalle que proporciona para entrenarlos sobre cómo auditar cualquier área necesaria. Los capítulos 8 a 20 se titulan ¿Cómo llevamos a cabo la auditoría?, seguido por el área de revisión. Algunos de estos pueden ser no aplicables a su cooperativa de crédito y no todos ellos deben ser revisados cada mes. Repasando esta lista puede ayudarle a desarrollar su plan de trabajo. En las siguientes diapositivas encontrará muestras de papeles de trabajo, evaluando controles internos y 2 esferas de monitoreo. Capítulo 8, Auditoría de dinero en efectivo, y el capítulo 10, Auditoría de préstamos. El monitoreo incluye una revisión y evaluación de los controles internos. Los controles internos son estructura del personal,
procedimientos operativos y otras medidas de la cooperativa de crédito use para proteger los depósitos, garantizar la precisión y fiabilidad de los datos, alentar el cumplimiento de las políticas y proteger al personal y voluntarios de ser sospechados de o acusados de fraude. Este último es importante, porque señala que los líderes de la cooperativa de crédito tienen la obligación de proteger su personal y voluntarios de acusaciones y tentaciones de fraude, permitir que solo un voluntario administre todo lo relacionado al dinero en efectivo sin revisión o supervisión plantea un riesgo tanto para la reputación de la persona como para la cooperativa de crédito. Las formas comunes de los controles internos son cosas como requerir que el personal accese a las terminales con contraseñas para tener registros de que completó todas las transacciones. Otro ejemplo es control doble obligatorio para tener acceso a la bóveda. Eso significa que ninguna persona tiene pleno acceso a la bóveda, ya que solo una persona puede tener el código de acceso y la otra la llave, ambos siendo necesarios para abrir la puerta. Finalmente, un gran ejemplo es el requisito de que el informe 5300 debe ser revisado y aprobado por una segunda persona para comprobar que no existen errores antes de su presentación a la NCUA. Dentro de cada uno de los capítulos en una sección de ¿Cómo llevamos a cabo la auditoría?, hay una sección que trata de controles internos para esa función. La guía incluye también una muestra de una lista de verificación de controles internos para cada uno de los elementos principales del estado financiero de la cooperativa de crédito. Por ejemplo, el apéndice 10A en la guía es una lista de control para los controles internos de los préstamos. Aquí, en esta diapositiva, hay una sección de la lista de control. Notará que incluye una lista de preguntas de prueba del control interno, y después un proceso para verificar esa prueba, y luego una casilla con las opciones de sí y no. Debilidades del control interno son todas aquellas con una respuesta de no. Esto es solo un ejemplo de un documento de trabajo que mantendrá a mano como documentación del trabajo del comité de supervisión. La lista de verificación debe ser fechada y firmada por el miembro del comité que la haya completado. Ahora, echémosle un vistazo a las muestras de otros dos papeles de trabajo que encontrará en la guía del comité de supervisión. Aparecen como apéndices en los capítulos asociados de la guía. Todos también están disponibles en formato electrónico que usted puede descargar y editar en el sitio web de la NCUA. Escogimos enseñarles estos ya que son aplicables para todas las cooperativas de crédito sin importar el monto de depósitos. Usaría el papel de trabajo de revisión de préstamos para documentar cuáles préstamos fueran revisados, los factores claves en la evaluación de riesgo, cualquier observación o preocupación que debe ser reportada a la Junta. Preocupaciones comunes para señalar acerca de los préstamos pueden ser falta de documentos, falta de firmas y cualquier cosa que se encontró que contradice las políticas escritas relacionadas a préstamos. El papel de trabajo de conciliación de cuentas bancarias le permite cotejar los extractos bancarios con la documentación de respaldo y verificar que las conciliaciones corresponden con las conclusiones del personal y los registros bancarios. Ejemplos de preocupaciones reportables en esa área podrían ser retrasos en conciliación, retrasos en compensación de cheques o falta de aprobaciones en pagos de gastos. Finalmente, hay una muestra básica de lo que un informe mensual del comité de supervisión podría cubrir. La sección principal es una lista de las actividades realizadas, la fecha y cualquier hallazgo del comité. Hay también notas de instrucción en la parte inferior para ayudar a los miembros a recordar qué cuestiones que deben señalar. Otra vez, NCUA tiene una variedad de papeles de trabajo. Debería usted editar estas o desarrollar nuevas para mejor satisfacer las necesidades de su cooperativa de crédito. Así que antes de pasar a la siguiente responsabilidad, aquí hay un artículo que resume el por qué el papel de monitoreo continuo es tan importante, en particular en cooperativas de crédito pequeñas. Este artículo reporta 5 casos de fraude en las cooperativas de crédito pequeñas con un solo empleado. Cada uno implica un fraude que duró por varios años. En un caso, una mujer de 62 años cumplirá 45 meses de prisión. Como gerente, secretaria, miembro de la junta directiva y única empleada, ella fue capaz de ocultar sus crímenes por años con un sistema complejo de lavado de dinero. En otro caso, el gerente robó fondos de las cuentas de miembros por 9 años antes del crimen ser revelado. Miembros fueron notificados sobre la manipulación de sus cuentas después de que la cooperativa de crédito fuese asumida por una institución más grande. Tener un sistema de monitoreo efectivo y permanente en lugar protege nuestras cooperativas de crédito y protege a aquellos que operan la cooperativa de crédito día a día.
Acabó este módulo. Regresar a la pantalla principal para repasar cualquier otro módulo en esta capacitación.